para, es el rumbo. 9:42 aquí en el rumbo de la mañana. Bueno, hay otra tragedia que nos toca a nosotros. Muy La de directamente. México. Parece que hay 2 fallecidos ahí. Hay tres vanilejos muertos. 3 fallecidos. Señores, y hay que ver la circunstancia o la situación en la que esas personas viajaron a Centroamérica para trasladarse a Estados Unidos. $22,000 tuvieron que pagar. Como que me resultó increíble. Óyeme. Porque eso es $22,000. Estamos hablando de $1,500,000 de pesos. No creo que una gente busque $1,500,000. Bueno, pero óyeme, Domingo. Ese siempre ha sido la discusión. Cada vez que eso sobra una embarcación, siempre sale a la luz camino a Puerto Rico, que buscaron qué sé yo cuánto. Sin importar el monto, yo y entiendo. Venden cosas. Yo comparto para irse. la preocupación que tú planteas, porque sin importar el monto y el tiempo, lo que siempre se mantiene como una constante es la desproporción entre lo que tiene que pagar una persona Caramba. que supuestamente se tiene que ir por problemas monetarios, hace todos los líos del mundo, busca un dinero para arriesgar su vida. Sí. Entonces lo que cambian son los ceros. Quizá en los 80 un viaje a Puerto Rico costaba $30,000, Así pero es. $30,000 era el inicial de un apartamento. O la Cuidado. mitad de un carro. Exacto. Y en esta ocasión, pues República Dominicana va a formar parte de la mesa permanente que está investigando para identificar y presentar ante la justicia a quienes conforman esas mafias organizadas, a la organización criminal transnacional, porque como decíamos, se trataba de personas de distintas nacionalidades que estaban siendo trasladadas en un camión, como le llaman en México, que resultó virado. Y hay 3 muertos de República Dominicana. Bueno, son las 9:44. A esta hora, las palabras iluminadas de Federico Jovine. Gracias, Domingo. Buenos días. Buenos días, compañeros de cabina. Buenos días, amigos que nos escuchan y nos ven. Pues mire, de eso mismo quería hablarle, porque uno lamentablemente toma algunos temas y hay que, en el momento que el tema se pone, cuando en realidad los temas de esta naturaleza son no solamente dolorosos, sino constantes y permanentes. Y es deber hacerlo con mucho respeto y con mucho cuidado y con respeto a la dignidad, porque estamos hablando de una tragedia que, sin caer en el oportunismo mediático, está golpeando a toda una comunidad concretamente a la comunidad del pueblo de Baní. Pero esto hay que enmarcarlo y tenemos que hacer la abstracción, porque es de rigor hacerlo dentro de un contexto más amplio que no ha parado y que todavía lo seguirá incrementando, que es el tema de las migraciones. República Dominicana no es solamente un país receptor de inmigración, sino que es un país exportador o expulsor de emigración. Curiosamente, nos criticamos una y nos enorgullecemos de las consecuencias de la otra. Hablamos con mucho orgullo de la diáspora dominicana y de lo que representa, y 10.400 millones de remesa, y la solidaridad, y el volvió Juanita, y vengan a ver, y las patronales, y todo esto, muy bien. Pero eso lo hacemos obviando el dolor, el drama y la desesperanza subyacente en cada historia de cada dominicano que se ve forzado por las circunstancias, esencialmente económicas, a abandonar su país. Eso no lo vemos, de eso nunca hablamos, eso no lo celebramos. Y eso es una constante permanente. En el año 2017, publicada en el 2018, pero en el año 2017 hizo una encuesta a la Gallup, estaba buscando en los periódicos esta mañana, que señalaba que el 49% de la población adulta de la República Dominicana emigraría si tuviera la posibilidad de hacerlo. Algo está pasando. Algo está pasando, que la mitad de los adultos en el 2017 querían irse de este país. Entonces, la situación es más compleja de lo que vemos. El problema migratorio es mucho más complejo. Y cuando estaba leyendo hoy el Listín Diario en la mañana, en portada ponía el tema de este accidente de Chiapas, y en la tripa del periódico señalaba algunas historias de migrantes haitianos
que señalan que no van a poder ir a Haití este año por el tema que todos sabemos, por todo conocido, no solamente por el tema sanitario, sino el deterioro de la crisis. Y cuando tú leías las historias de cada 2, 3, 4 testimonios, eran historias muy comunes, muy conocidas, iguales que la historia que escuchamos en nuestras casas, solo que de otra nacionalidad. Historia de una persona que tiene 20 años, que no va a su país, que va viviendo aquí con su familia y que no va a ir, que no va a poder enviarle dinero a sus hijos, su primer matrimonio, a sus padres. Son historias muy conocidas y me recordé de un momento de una tía abuela que yo tenía que en los 60 se fue para Estados Unidos. Y no es una historia desconocida para nadie que está aquí o que nadie que nos escucha, porque una de las características de ser dominicano es tener un familiar en Estados Unidos. Si no, no se es dominicano. Es un requisito para hacerlo. Y esta tía mía fue antes de Reagan, fue antes de la liberalización de un plan que hubo de migración. Duró 25 años sin ver a su familia. 25 años en una época que era con cartas, con fotografía, esperando 6 semanas, la respuesta, la ida. Ese intercambio de WhatsApp que hacemos hoy tan rápido, eso tomaba 3, 4, 5 semanas. Entonces este es un drama muy fuerte y lo que pasó en Chiapas el jueves no es más que el reflejo de un gran drama que se está viviendo en todo el continente. Y estuvimos viendo, hace una semana estuvimos hablando de cómo enlazaron en la frontera de Texas a los haitianos que estaban ahí, que salieron desde Chile y atravesaron el continente suramericano, el tapón del Darién, Centroamérica, llegaron a México y pararon en Río Bravo. Y lo veíamos hasta con cierto aire de un problema que nos es ajeno y distante, y sin embargo hoy la realidad, porque ocurrió un accidente, nos golpea en la cara de la manera más cruel y terrible. Nos recuerda que también hay dominicanos que se van a Chile probablemente y que hacen el mismo recorrido de la mano de los coyotes con los mismos niveles de inseguridad, porque en el dolor y en el drama y en la desesperanza la humanidad nos hace iguales. Y los 150 y pico de personas que estaban dentro de esas 2 cajas, en esos camiones, en ese momento, eran humanos iguales unos como los otros. Y fueron, lamentablemente, víctimas no solamente de las consecuencias de las crisis políticas, económicas o sociales de sus respectivos países. Vuelvo y repito, en nuestro país, gracias a Dios, económica. Gracias a Dios, porque otro país es el terror a morir que te impulsa a salir desesperado hacia lo desconocido. Pero sin embargo, ahí todos eran iguales en esa desesperanza. Así que yo creo que así como celebramos esta remesa, tenemos que reflexionar un poco en el dolor que representa el origen de este apoyo. Y entonces, sobre la base de esa conciencia, pensar qué estamos haciendo primero por lo que se fueron. Cómo estamos dignificando, celebrando, reconociendo y honrando ese compromiso de esa diáspora. Pero cómo podemos crear condiciones en este país que no nos hagan ver con una sorpresa enorme el contraste que hay entre una economía que tiene décadas creciendo de manera sostenida y un 50% de su población que emigraría si tuviera la posibilidad de hacerlo. Y esto es un fenómeno constante. Tengo amigos de quintiles económicos altos, 4º, 5º quintil, que se han ido a Canadá, porque la única diferencia entre el pobre y el rico en la República Dominicana es que los pobres se van ilegales a Nueva York y los ricos se van legales a Canadá, porque vuelve y se repite en ese esquema de desigualdad la propia base de la desigualdad, porque el que quiere emigrar por las mismas razones de desesperanza, de ausencia de un horizonte financiero definido, de ausencia de reglas claras, de ausencia de un régimen de consecuencias, el que quiere ir a un país donde no tenga que pagar de manera subsidiaria derechos fundamentales que están protegidos en la Constitución y para los cuales paga impuestos como salud, seguridad, energía, agua potable, comida, redes viales, el que quiere eso para sus hijos y una oportunidad, si tuvo el privilegio de ir a una universidad, si tiene el privilegio de estar trabajando, si tiene el privilegio de tener una casa propia en este país, ¿usted sabe lo que hace? Que vende todo, va al consulado canadiense, se inscribe en el programa de migración cualificada y se va por la puerta grande del aeropuerto. Y no lo están esperando allá en Canadá, porque son muchos, pero si no lo estuvieran esperando con un aplauso, porque eso es robo de cerebro realmente, fuga de cerebro. El pobre que no tiene nada, que solamente tiene la desesperanza, entonces se replica. Ese se va en Yola, ese se va a Chile, que no necesita visa, coge y atraviesa la frontera,
o se va a inmigrante con una visa de turista y se queda ilegal con suerte de que no lo deporten, como todos conocemos casos. Entonces la migración no nos es ajeno en ningún quintil económico ahora mismo, en ningún quintil. Han habido migraciones económicas de altos niveles sociales en los 90, en el 2000 y ahora mismo en la actualidad. ¿Por qué? No lo sé, pero la historia se está repitiendo. Y entonces, en ese sentido, quisiera en primer lugar extender mi condolencia a toda la población de Baní, que está siendo hoy víctima de un dolor colectivo en el cual 3 de sus hijos han fallecido, 7 están heridos, unos cuantos se arquea por investigaciones, están no reportados porque hay muchos que están desaparecidos de los impactados por el accidente. Destacar el rol de la Cancillería de acompañamiento en este proceso doloroso, de cómo el cónsul de México, los vicecónsulos de México y de México están en Chiapas trabajando, incluso en la morgue identificando el viceministerio de Asuntos Migratorios y Consular, con Yatzel Román a la cabeza, están dando acompañamiento a los familiares, y todo eso es bienvenido. Y lo felicitamos, porque lo necesario y lo suficiente no vendrá del MIREX, evidentemente, ni vendrá del gobierno per se. Debe ser la consecuencia de un esfuerzo mucho más colectivo que tienda a crear condiciones en este país para de una vez por todas, por lo menos, reducir la migración. Y si esta migración se va a hacer, como en efecto se va a hacer, porque la historia de la humanidad es la historia de las migraciones, garantizar que todos los ciudadanos dominicanos que por la razón que quiera, se quieran ir de su país, puedan hacerlo en condiciones de dignidad y de seguridad. Esta crisis que estamos viendo es simplemente la consecuencia de un problema, no su causa. En torno a las consecuencias, a las causas, es que tenemos que dirigir todos los esfuerzos y día a día no ver como un eslogan de gobierno, de partido o político oportunista, de crear mejores condiciones para los ciudadanos de la República Dominicana, para que no tengamos que vernos cada uno en el espejo del terrible drama de tener que abandonar nuestro país en busca de una mejor vida. Rumbo de la mañana.